Bueno, señores, gracias por darnos seguimiento en su canal y mi canal, Academia Música Expreso. En estos días hay un tema, como dicen, que está en el tapete. Y ustedes saben que una de las cosas por las que hay que caracterizarse es por no hablar mucho de lo que usted no sabe. Bueno, resulta entonces que para hoy hemos creado un panel, pero fíjese cuántas personas tiene ese panel. 6 personas y conmigo somos 7. Tal vez alguno cuente y diga, pero no veo 6 panelistas. Bueno, lo que sucede es que en uno de ellos tengo a un médico, a un ginecólogo, a un psicólogo y pastor. Él es Aristóteles Bautista. Doctor, bienvenido. Buen día, hermano Félix, y buen día a todos los que están en presente. Ajá. Para mí es un alto honor estar con ustedes en esta tarde. También tengo a la doctora Julianis Báez. Hola, Julianis. Bueno, Félix, qué presentación, ¿verdad? Feliz de estar aquí, compartir con esta audiencia y ojalá y todo lo que traigamos pueda ser de edificación y de conocimiento para todo el que escuche. Gracias. ¿Y por qué dejar fuera a una persona que en otras ocasiones le han visto por este canal? Ella es la doctora Santa González. Bienvenida. Gracias, un placer. Dios te bendiga también la gente que sigue este canal y que se edifica con los temas. En esta ocasión un tema sumamente interesante y todo lo que tiene que ver con la psicoeducación, con la actualización del conocimiento. Es bueno que le llegue a la gente. Yo te felicito por esta iniciativa que tienes de crear este equipo para orientar a las personas. Bien, en estos días se ha estado hablando mucho de las 3 causales, pero hay gente que aunque escucha eso a diario, usted le pregunta, ¿qué son las causales? Doctora, ¿por qué se habla de 3 causales? Bueno, las causales son, como lo dice etimológicamente su nombre, la causa. O sea, son causas admisibles para la terminación del embarazo. Hay un tema de manipulación semántica que se maneja con esto de las 3 causales, porque dicen usualmente las 3 causales para la interrupción del embarazo, pero el embarazo no se interrumpe simplemente porque no se puede reanudar. Entonces, estamos hablando, cuando mencionamos aborto, de una terminación definitiva de la procreación o más bien del desarrollo de un ser vivo. Y cuando hablamos de las 3 causales, son esas 3 circunstancias que causarán la terminación de un embarazo, o más bien 3 excepciones o circunstancias excepcionales en las que se pudiese justificar la terminación de un embarazo. Pero tenemos un problema, doctor, y es que se está debatiendo el tema y algunos que son evangélicos lo analizan únicamente como evangélico. Sí. Eso es del diablo, varón. Ahora, el asunto es que las teorías que se están utilizando la están bombardeando desde un punto de vista filosófico, científico, médico, y al final, o sea, a la sociedad no le interesa preguntar qué opina Dios. Al final, porque la iglesia está diciendo presente, es que entonces se analiza desde el punto de vista evangélico o cristiano. Entonces, sería bueno, doctor, que le pudiéramos explicar a la gente, ¿existe alguna diferencia entre lo que es la filosofía, lo científico y la medicina, o es lo mismo? Realmente existe una gran diferencia cuando pensamos en esos puntos de vista que tú planteas en este momento. Es interesante entender que desde el punto de vista filosófico, la filosofía no es más que el amor a la sabiduría. Siempre han existido a través de toda la historia de la humanidad. Siempre van a haber confrontaciones con lo que es desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la ciencia. Pues se considera ciencia aquello que se puede demostrar a través del método científico, aquello que podemos nosotros demostrar. Lo demás no es ciencia, lo demás puede ser una teoría, puede ser una idea, puede ser como estamos mirando ahora mismo, que muchas cosas que se quieren
plantear como que son realmente científicas, realmente no lo son. No lo son. La ciencia tiene su manera de ver las cosas y tiene que ser comprobado a través del método científico para que sea una ciencia, lo demás será teoría. Y se está debatiendo desde el punto de vista filosófico muchas ideas, así como en la antigüedad había la iglesia primitiva, tuvo que enfrentar los apóstoles en la iglesia primitiva algunas filosofías, como era el caso de los gnósticos, que el apóstol Juan tuvo que enfrentarla, y el apóstol Pablo y el escritor de los Hebreos tuvo que enfrentar esas teorías cuando querían espiritualizar todo y querían demostrar que Cristo no había venido en el cuerpo, que no había padecido en carne. Entonces ya se desvirtuaba lo que era la naturaleza humana de Cristo y querían presentarlo solamente como divino, pero como que no había hecho el sacrificio en el cuerpo humano. Entonces eso trajo mucha disyuntiva en la antigüedad. A través de la historia también, sobre todo en la época del Renacimiento, hubo grandes confrontaciones. La iglesia tuvo que enfrentar, aparecieron una serie de teólogos que se conocían como liberales, donde querían también desvirtuar muchas cosas en cuanto a lo que Dios dice, porque el hombre desde la caída siempre ha tratado de desvirtuar los principios que estableció el dueño, el creador. Doctor, pero perdón, de acuerdo a lo que usted está explicando, me llega a la mente que este es un tema donde la iglesia debe de hacer la diligencia, pero no se puede alarmar. Porque según lo que usted, el recuento que usted hace, nos está recordando a nosotros que esto no es nuevo. No, los siempre. Inventos, las amenazas, incluso en contra de cosas que Dios ha establecido, queda claro que toda la vida siempre se han creado inventos y este es uno más. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dar los pasos correctos, pero no hay que alarmarse porque ya incluso en la misma Biblia hay cosas de esas que están anunciadas. Así es. Pero hay algunas preguntas que yo escucho en la calle y que yo mismo viendo algunos programas me he creado algunas interrogantes. Por ejemplo, Santa, ¿cree usted que si se aprueba de que el aborto pueda ser algo legal, una de las cosas que se habla de las menores, porque hay mucha gente preocupada por las menores de edad? ¿Usted se imagina, maestro, cómo va a ser que una niña? Ok. ¿Usted cree que una jovencita de 14, 15 años que quede embarazada, hay un trauma, hay una preocupación? ¿Cree usted que practicarle un aborto, entonces ese trauma se borra? Déjame decirte que lamentablemente para este tipo de casos no se ha tomado muy en cuenta la realidad de una mujer embarazada y sobre todo esa parte emocional, afectiva y real. Cuando hablamos de un embarazo, por difícil que sea la situación, de inmediato la menor o la adulta se conecta y piensa en la parte emocional de que hay una vida. Eso es lo natural. Pero cuando nosotros decimos que hay traumas por cualquier razón que pudo concebirse el embarazo, ninguna justifica el hecho de practicar un aborto, por ninguna razón estaría alivianando. Al contrario, hay un síndrome que se habla poco y es precisamente porque tiene que ver con lo filosófico, lo religioso y lo emocional, y es el síndrome post-aborto. Esto quiere decir todas las características y consecuencias que encierra una persona luego de practicarle un aborto. Y está comprobado que el 80% de las mujeres, inclusive las menores, el 80% que se practica un aborto tiene la posibilidad de padecer problemas mentales. El 80%, ok. Y hay un 37% que está destinado a padecer ansiedad y el restante a padecer la depresión. Okay. Por ende, está comprobado que el aborto no te aliviana, al contrario, crea consecuencias que te marcan. Doctora, pues de acuerdo a lo que usted está diciendo, entonces, los que nunca hemos vivido un aborto, estamos más preocupados y más interesados
en las que han practicado o han experimentado el aborto. O sea, es como extraño que quienes más están alegando a favor del aborto son aquellos que no han vivido la experiencia que usted cuenta de vivir un aborto. Pero entonces hay un tema. ¿Por qué yo quise traer un médico, un abogado y una psicólogo? Porque quiero que analicemos el tema desde diferentes enfoques o desde analizando los diferentes peritos de la materia. ¿Existe actualmente, Giuliani, alguna penalidad para un médico que practique un aborto o una mujer que practique un aborto? Actualmente en República Dominicana existe una penalidad por eso. No, lo que sucede en el ámbito legal amerita un análisis general del marco jurídico dominicano. Perdón, aunque yo cuando hago una pregunta me dirijo a algunos de ustedes, no cierro la posibilidad de que cualquiera participe. Quiera opinar. Bien. Perfecto. Te decía que hay que hablar de la estructura legal de República Dominicana. Mira, de los artículos de la Constitución, de los 277 artículos de la Constitución Dominicana vigente, hay uno que impacta de manera directa el tema de las tres causales, que es el artículo 37. Artículo 37. De la Constitución Dominicana. El artículo 37 establece la inviolabilidad del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Y le agrega una última premisa que dice: por tal motivo, la pena de muerte en República Dominicana está prohibida en cualquier circunstancia. Cuando los grupos abortistas dicen que en República Dominicana está penado la práctica del aborto, se refieren a este artículo. Porque si la Constitución Dominicana me protege o me reconoce la vida humana desde la concepción, entonces es incompatible la práctica del aborto con la Constitución Dominicana. Entonces, por eso establecen esa parte. Pero hay un punto que no se ha traído a colación en los medios, y es que el proyecto del Código Penal que se está discutiendo ahora, de los 412 artículos que componen el proyecto de ley del Código Penal, hay 4 artículos dedicados específicamente a todo lo relativo al aborto. Artículos 109, 110, 111 y 112. Y en el artículo 110 sí se establecen cuáles serían las penalidades para los que practiquen aborto, médicos, parteras, la misma mujer. Pero en el artículo 112 se establecen las eximentes. ¿Qué son las eximentes? Esas circunstancias que liberan de punibilidad el aborto cuando se haya demostrado que el personal médico actuante lo ha hecho luego de haberse agotado todo lo humanamente posible. Lo científico, lo técnico, el saber médico, la pericia, ya se agotó. Tenemos que salvar una de las dos vidas y como consecuencia de esa práctica médica se pierde una de las dos vidas. Bueno, ahí no hay delito porque se agotó todo el procedimiento. Pero entonces, bueno, perdón si ofendo. Me parece algo estúpido querer exigir algo que ya existe. Claro, que ya existe. O sea, porque se está vendiendo la idea de que, pero ¿cómo usted no va a apoyar el aborto? Porque imagínese, a ver, que haya que decidir entre la vida de una madre y de un hijo. Pero entonces el abogado me está diciendo que existe un artículo donde se da la libertad de que si hay que determinar entre la vida de una madre o un hijo, con eso no hay problema. Entonces, no, ¿qué es lo que venden? De hecho, Félix, no hay en República Dominicana casos abundantes, como se dice, de mujeres que hayan muerto por no practicársele un aborto, o que el médico, en el ejercicio de los protocolos obstétricos internacionales, que no nos los inventamos los evangélicos, sino que están establecidos ahí, y el doctor Aristóteles puede constatar esto. O sea, en los protocolos médicos se dice, en caso de emergencia de tal índole, lo que debe hacer el doctor es tal y cual cosa. Entonces, en el caso de una emergencia obstétrica, ¿qué debe hacer un especialista de la salud? Seguir el protocolo. Y para eso no se debe legislar, no se debe aprobar el aborto. O sea, ya eso está contemplado
en el ordenamiento legal y también en las normas internacionales de la medicina. En realidad, están las normativas. No entiendo por qué se están haciendo todas estas cosas cuando realmente siempre, si no hubiera existido esas normativas y esos puntos legales, todos los médicos estuviéramos presos. Muy buena observación. Todos. Atención, gente. Hubiera médico libre. O sea, no. son muchos los abortos o muchas pérdidas de niños que existen. ¿Y cuántos médicos se ha escuchado que están presos por esa razón? Dice el doctor que prácticamente cero. Yo ingresé al hospital en el año 1985. Parece que fue ahorita, Felito, pero hace unos años. Era común en ese entonces, en el apogeo de las zonas francas aquí en República Dominicana, que en cualquier servicio nos aparecieran 3, 4 y 5 mujeres con un aborto en curso, un aborto incompleto o un aborto ya completo. Eso era casi 1A, que en cada servicio nos iban a aparecer ese tipo de pacientes. Pero perdón, esos abortos es porque eran practicados de manera callejera, fuera de hospital. Sí, señor, fuera de hospital. Ante esa circunstancia, en ese momento había que movilizar todo el personal del hospital, había que movilizar al laboratorio, movilizar al anestesiólogo, movilizar la sala inmediatamente, porque había que proceder urgente, si no íbamos a perder también la madre, aparte de la criatura. Entonces, porque la gran mayoría están queriendo aprobar una ley, legalizar una cosa que se ha estado practicando de manera desmedida en nuestra nación y en casi todos los países. Si vemos las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, nos vamos a dar cuenta que el año pasado, en el año 2020, se practicaron 55 millones de abortos. ¿Cuánto ha matado el COVID? Es un numerito alto. ¿Cuánto ha matado el COVID? Si vamos a las estadísticas del COVID, vamos a dar cuenta que se han muerto con el COVID algunos 3 millones, 2 millones y pico de personas, no más. Sin embargo, se han sacrificado 55 millones de niños. Y cuando usted lee y usted analiza, usted se va a dar cuenta que es una práctica no solamente en este país, es una práctica en países que ya han legalizado y en países no legalizados. Se atenta contra la vida de criaturas en el vientre. Doctor, el hecho, en ese mismo punto sí, hay un aspecto legal que sí, surge, y es precisamente que las 3 causales son el primer escalón para que se apruebe el aborto libre en todos los países. O sea, ahora mismo hay 3 causales: cuando la madre se encuentra en peligro por el embarazo, sí, cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto, y cuando la tercera causal es cuando haya una malformación en el feto. Entonces, ahora mismo esas 3 causales se están utilizando como una excusa para que de manera excepcional se practiquen abortos en esos casos excepcionales. Pero la verdad es que si usted se va a las estadísticas del Ministerio de Salud, como bien apunta el doctor, la mayoría de los abortos que se hacen no son por esas 3 causales, claro que no, sino que son abortos intencionales de mujeres que quisieran poder abortar o que quieren abortar de manera libre. Entonces, ¿por qué se arma la protesta, Félix? Bueno, porque me quieren introducir para que en primera fase se aprueben estas 3 causales, pero el fin a largo plazo es que se permita el aborto absoluto para que pueda ocurrir lo que está mencionando el doctor ahora. Estamos mencionando que es real, lo que yo le estoy diciendo es algo real. Pero es que hay causas. No he terminado la idea. Entonces, cuando nosotros los médicos descubrimos un caso complicado, ya ese paciente no es exclusivo de ese médico. Ya entonces tenemos que utilizar ya es un caso multidisciplinario, y eso es muy interesante. Si yo tengo una paciente que está embarazada y presenta un trastorno de hipertensión arterial, entonces yo tengo que valerme de quién. Ya yo tengo que valerme del cardiólogo, ya yo tengo que valerme de cada especialista. Si tenemos un niño, si la madre tiene algún tipo de complicación
y hay que sacar ese niño antes del tiempo, entonces no solamente nos vamos a valer de los otros especialistas, tenemos que valernos del perinatólogo, y el perinatólogo nos va a dar su sugerencia. Bueno, yo considero que deben madurar los pulmones fetales del niño y yo lo voy a recibir a las 26 semanas, porque ya en 26 semanas se salvan niños, ya son viables. Entonces hay una serie de requerimientos. Hay una logística pero armada. claro, no es así como loco como la gente piensa, de que no. Pero doctor, esos pasos que usted está indicando, los que están a favor del proyecto no lo explican. Claro que no le conviene. Porque entonces el pueblo va a despertar No y le va a decir, conviene. pero está bien así. No le conviene. Pero, doctora, yo le voy a hacer una pregunta. De acuerdo a lo que ustedes han estado explicando, en la actualidad, si buscamos 10 féminas que han experimentado un aborto, para aquellos que dicen, pero usted se imagina que una niña sea violada, si buscamos 10 mujeres que han experimentado un aborto y la ponemos aquí y hacemos una encuesta, de esas 10, ¿cuántas de ellas usted cree que han experimentado un aborto porque fueron violadas? Para ser realista, te puedo decir un 1%. Un 1%. Para no descartar. O sea que el alarme de que es que si son violadas, ellas no quisieron. No es verdad que las mujeres Es que que en la hay una actualidad... causa, hay una causa y es necesario que nosotros podamos analizarla aquí y no pasar por alto. Es que debemos analizar de dónde surge este proyecto. Okay, de dónde surge, quiénes son los que están promoviendo. Realmente Bien. no es una familia, lo está promoviendo un grupo feminista. Exacto. ¿Qué es lo que acontece en la República Dominicana? Nosotros como país, desde la organización, estamos actuando de forma inapropiada, para no decirle mal. ¿Por qué? Porque tener un hijo, saber qué se va a hacer con una criatura, nunca debe ser responsabilidad única de una mujer. Es que nosotros estamos hablando que se concibe un hijo desde un concepto familiar. ¿Dónde radica el error? Que nosotros como país no tenemos un ministerio de la familia, tenemos un ministerio de la mujer. Pero ¿dónde queda el hombre? ¿No tiene derechos? ¿Dónde queda el niño? Tenemos los derechos del niño. ¿Quién es que está causando mayor situación ahora en la actualidad en nuestra sociedad? Es porque tenemos al hombre desprovisto de todo cuidado. Entonces, cuando se articule un ministerio de la familia, nos vamos a dar cuenta que desde ahí van a salir otras propuestas. Pero ¿por qué nosotros como nación estamos viviendo esto? Porque hay un grupo de feministas que le conviene promover este tipo de situación porque hay una supuesta defensa para la mujer. Pero le puedo decir por experiencia, conforme a la pregunta que me hiciste, en nuestra consulta hemos tenido el caso tanto de niñas violadas, pero tenemos el caso de pacientes que le han dicho, ¿sabe qué? Ese embarazo hay que interrumpirlo. Y como es ella que lo tiene, ella decide, ¿sabes qué? Yo prefiero continuar. ¿Qué hace el profesional médico? Respeta esa opinión. Y muchas veces las ponen a firmar un descargo. Cuando son casos así bien complejos y la mujer quiere continuar con el embarazo, el médico, para protegerse, la pone a firmar un descargo de responsabilidad. Y la envía a terapia. Involucra al profesional de la conducta. Entonces, cuando cuestionamos a esa señora y le estamos orientando de todo lo real que puede acontecer, ella dice, Santa, a pesar de que el médico dice que no está completo, a pesar de que el profesional y la ciencia dice que no está bien, cuando yo le hablo, él me entiende. Es así. Cuando el papá llega, él lo siente. Entonces, es muy distinto que cuando nace la criatura, que se le dice, tal vez no tenga vida, pero ella dice, yo decidí parirla y es la misma vida, el mismo Dios, la misma naturaleza que se la lleva. Ella se consuela no porque ella lo interrumpió, no porque ella entiende que lo mató y no carga culpa. Pero entonces, perdón, hay otro argumento que se está utilizando y es que se dice, bueno, pero es que un aborto es cuando se mata ya una persona, una criatura. Entonces yo quiero saber si una mujer que está embarazada y lleva 2 meses o 3 meses que se dio cuenta,
si practica un aborto, se está vendiendo una teoría o se está debatiendo, ¿está matando una vida o está eliminando una cosa que está en su vientre? Doctor. Ahora le llaman producto, grupo de realmente células. está matando una vida. Ok. Está matando una vida desde la concepción ya y hasta, no quiero, bueno, me voy a meter en lo teológico. Para un pastor es muy difícil mientras no meterse en lo teológico, tú sabes. Como para un músico es difícil no usar ejemplos de notas musicales. Entonces, pero desde la concepción, desde que el óvulo es fecundado en el tercio externo, el tercio interno de la trompa, y se une el espermatozoide, inmediatamente esas dos células, porque la célula es una unidad que tiene vida, esas dos células van a aportar ese ser, y viene con toda su codificación genética, que va a ser hembra, que va a ser varón, y desde ese momento ese producto comienza a desarrollarse. Es una vida. De hecho, nosotros podemos ver a las 4 semanas, a los 4.5 semanas, ya podemos ver el latido del corazón de ese bebé, que se llama embriocardio, y podemos deliberar. Mira, tenemos aquí tenemos un producto, a veces la mamá ni se da cuenta cuando ya nosotros podemos ver ese órgano noble, tan fiel como es el corazón, ya lo vemos en una criatura que todavía no ha terminado de formalizar todas las estructuras de su cuerpo, pero que ya tenemos un corazón, un embriocardio allí latiendo desde ese momento. Entonces, realmente, desde la concepción ya es una vida. Gracias a Dios, la ciencia ha permitido que podamos determinar eso y muchísimas cosas más. Yo sé, Félix, que es una hora, es muy poco para debatir muchísimas cosas. No hemos hablado nada de las malformaciones, nada de esas cosas, que también hay muchos engaños. Yo pienso que en esto hay mucho engaño debajo, hay muchos intereses, y lo que ella está diciendo es real. Lo que dice la doctora es real. Hay grupos interesados. Se dice que nosotros somos el sexto de los 6 países que en Latinoamérica no hemos querido aceptar, aunque han hecho grandes presiones internacionales a nuestros gobiernos, y dicen que ellos están violentando contratos y pactos que se han hecho en algunas instancias internacionales. Ahí hay un aspecto importantísimo. Muy importante. Ahí hay un aspecto importantísimo, y es que la Constitución de la República establece cuáles son las reglas de juego a nivel internacional. Por ejemplo, el artículo 3 de la Constitución dice que la República Dominicana tiene que cuidar su soberanía de toda intervención extranjera y proteger los intereses y políticas nacionales de cualquier intervención extranjera. Eso lo dice el artículo 3. En el artículo 27 en adelante, entonces me habla de la comunidad internacional y dice que República Dominicana es parte de la comunidad internacional, que debe cooperar con la comunidad internacional, pero en el numeral 3 vuelve e insiste en el tema de que hay una identidad nacional y unos intereses nacionales que están por encima de esa cooperación internacional. En el numeral 2 de este artículo dice que República Dominicana está vinculada a los tratados internacionales que firma. Eso es cierto, pero establece siempre y cuando, o más bien en la medida en que los poderes públicos del país lo hayan adoptado. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, el debate de las 3 causales, que está ahora en el Congreso Nacional siendo discutido, ya fue establecido por la Cámara Baja, los diputados que no quieren incluir las 3 causales. Estamos hablando que de los 3 poderes del Estado, ejecutivo, judicial y legislativo, el poder legislativo, que es uno de los poderes públicos del Estado, no ha reconocido esta iniciativa que ha tenido un impacto internacional. Entonces, yo soy signataria de un acuerdo internacional como nación, pero hay una política y un interés nacional que debe primar, y un reconocimiento de los poderes públicos que están por encima de esa obligación impositiva de ese tratado que se ha firmado.
Entonces, ese es un tema que tampoco se discute tanto en torno a lo de las 3 causales. Doctora, lo que pasa es, porque yo estoy sorprendido. Miren, lo primero es que nuestro problema es de educación. Sí. Porque ustedes están hablando y yo no soy lo más estudiado, pero tampoco soy lo más analfabeto. Y me he dado cuenta que hay muchas cosas que se presentan como falacia en nuestro país por la falta de conocimiento. Son cosas que yo entiendo que a los estudiantes, aunque no sea a un nivel universitario, pero por lo menos con lo básico o lo primario, los dominicanos deben de saber qué tienen. Porque el asunto es que cuando vienen estas olas con estas filosofías, siempre vienen pintada de que es algo para Progresista, bienestar nuestro. Claro. Y se está hablando de que en esto se mueve mucho dinero. Entonces Claro. dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es cierto que esta teoría se está vendiendo por proteger a A la las mujer. féminas dominicanas. Es porque existen intereses, pero nunca le van a decir al pueblo, nos están ofreciendo la construcción o el aporte de tal cosa para que aprobemos. Siempre se vende como que es Un para asunto de derechos cuidado. fundamentales. Perfecto. Y eso tiene mucho que ver, y cuando tú lo analizas y cuando veo este tipo de situación que se dan en nuestro país, analicemos cuánto está invirtiendo el Estado a favor de la educación sexual de nuestra nación. Muy poco está invirtiendo. Nuestras adolescentes, nosotros tenemos ciudades, de hecho la ciudad de La Romana es una de las que está en rojo por la cantidad de embarazos en adolescente que nosotros tenemos. ¿Existe algún programa que ustedes conozcan que está combatiendo la educación sexual, diciéndole a nuestras niñas cómo protegerse? ¿Hay algún programa que sea efectivo de Sí, familia? Hay un pero- programa de pero- educación sexual Sexual que y está promoviendo reproductiva, cómo ser gay. Ahí sí hay una Sí, inversión. Pero, Ok, por ejemplo, amañado. la ley que se propuso, el proyecto de ley que se propuso de la supuesta igualdad y no discriminación, que no era absolutamente para eso, decía en uno de sus artículos que una de las cosas que perseguían es que desde el nivel inicial, medio y universitario se instaurara la política de la educación sexual y reproductiva, que no es más que ideología de género, promoción de los valores de la comunidad LGTBIQ y, por supuesto, el aborto. Incluso en uno de esos artículos decía que la mujer tenía derecho a todo lo vinculante al embarazo. Entonces, aunque no mencionaba per se la palabra aborto, le daba el derecho a la mujer a decidir todo lo relativo al embarazo. Entonces, esta educación que menciona la doctora Santa está ausente a nivel moral y de valores familiares, Así es. pero está muy presente y muy bien patrocinado por un grupo de ONG que están aquí operando en nuestro país y en los diferentes países de Latinoamérica, que tienen dinero, solvencia económica para promover programas, para capturar la prensa, para capturar los medios de comunicación. Entonces, no es un asunto tan sencillo, Félix. Miren lo que está en mi cabeza. Digamos que se despenalice el aborto, sellado el proyecto. Santa y yo, vamos a poner un ejemplo, vivimos juntos o nos casamos, ¿verdad? Y ella está embarazada. Pero de repente, un día peleamos y ella, mira, vamos a dejar esto aquí. Entonces Santa busca al doctor Aristóteles y busca al abogado Giuliani. Santa me dice a mí, te voy a dar donde más te duela. Pero ¿qué Santa sabe? Que esa criatura que ella tiene en su vientre, eso es lo más preciado para mí. Santa va a coger para donde el doctor y le va a decir, mire, yo le voy a dar algo para que usted me haga un certificado donde aparezca que esta criatura Viene con una viene malformación. con Viene con una dificultad para... malformación. Entonces el doctor llama a la abogada, mira mija, hay algo para nosotros dos. Se pudiera dar ese caso que por cualquier quítame la paja, como dicen callejeramente, Definitivamente. comiencen los médicos a producir mucho dinero, porque cada Y los- certificado y los de eso y los abogados. sonografistas, y los sonografistas Ok. también. O sea, Pudiera darse entonces pero que haya claro una... que sí.
Eso Claro es lo que que sí. se está preparando, porque Ah. déjame decirte que eso que se nos está vendiendo como una virtud, como una protección, Ok. sabemos que hay grandes inversiones y que Ya. hay maquinarias y hay clínicas que de manera automática estarían cambiando su Ok. estilo de Su proceder. estructura. ¿Dónde qué? Ya. Donde la mujer que tenga cualquier tipo de situación de manera libre va y no va a haber ninguna Ok. consecuencia física para ella, pero ahí Muy van a bien. venir lo que será el entierro emocional de este país, Bien. porque tendremos mujeres depresivas con sentimientos de culpa y personas que lamentablemente van a perder el respeto y el valor por su vida. Y una pregunta, ¿ustedes creen que en la actualidad hay mujeres que en un momento dado de arranque, de ira, han querido practicarse un aborto, pero por la idea y por los valores de nuestro país se han controlado? ¿Creen ustedes Claro. que sí? Claro que Mira, Claro yo que sí. tuve O sea, que a una la hora en punto de experiencia. que se dé la libertad, son muchas mujeres que de repente, ¡ay, ma! ¡Me voy a sacar a este muchacho! ¿Se pudiera dar eso? Claro. Ok, Sí, perdón claro. que me gusta como dramatizar el dominicanismo, para que así la gente pueda asimilar mejor lo que quiero explicar. Vamos a darle la oportunidad al doctor de comentar en este sentido, pero yo quiero contarles algo que a mí me pasó con una colaboradora de mi casa, que fue su hija violada con 15 años. Entonces, doctor, ¿usted me da el chance Claro, para comentar? Bueno, esta chica me llega la noticia a la casa de que fue violada en uno de esos sectores que de verdad son vulnerables por un vecino. Y parece que no era la primera vez. Fruto de esta violación salió embarazada y ellas pensaron abortar, tanto su madre como ella. Porque imagínense, señores, el drama. Una zona muy, muy, muy pobrecita, esta señora sin ningún ingreso, esta chica sin padre y con 14, 15 años de edad. Bueno, luego de que se tomaron algo para que el bebé muriera, el bebé no murió, el bebé se quedó igual. igualito. Y luego de que ella pensó que había efectuado el aborto, estaba devastada, se sentía triste, se sentía arrepentida por lo que había sucedido. Pero la criatura estaba Pero viva. la criatura estaba viva y estaba ahí. Cuando se dan cuenta de que la criatura no ha muerto, ellas, bueno, se restauran, se arrepienten de eso que en principio les llegó a la mente hacer y dicen, vamos a tirar para adelante con nuestra niña. Bueno, para no cansarles la historia, con bastantes dificultades económicas, tiraron adelante el embarazo. Yo, de manera personal, tuve que hacer el proceso de la querella contra el violador y hoy la niña tiene 5 años y se ha convertido en la felicidad de esa familia. Pero ¿qué ustedes creen? Nunca el Ministerio Público pudo ejecutar al vecino que violó a esta chica. Todavía ok. hoy, 5 años después, este individuo se mudó de ciudad, de vez en cuando vuelve a su casa materna, que es el lugar donde estaba cerca la chica que fue violada, y ha pasado sin pena y sin gloria ese proceso legal que se inició. Bueno, lo que Entonces, pasa es que a lo mejor el Ministerio Público no tiene suficiente dinero para perseguir a ese caballero. o no tiene puede ser. suficiente prueba para demostrar Ah. que de verdad ocurrió una violación. Y yo me hago la siguiente pregunta. Si se aprueba la causal del aborto por violación, ¿el Ministerio Público podrá en 12 semanas demostrar que un hombre es culpable de una violación y que se puede efectuar ese aborto? Porque eso va a abrir otro debate, Félix. Claro. ¿Tú sabes cuál va a ser el debate que se va a abrir? Necesitamos más tiempo. Permítanos el aborto libre. En lo que se investigue el caso, el embarazo está avanzando. Necesitamos poder abortar ya. En países como España, con una simple declaración de la mujer de violación, te practican un aborto. O sea, tú no necesitas ni siquiera justificar mucho. Por eso les digo que la causal es el anzuelo, pero el pez gordo es el aborto libre. Entonces, Así es. en esos casos donde el Ministerio Público ahora, sin causales, no puede demostrarte una violación o un tipo penal en 2 o 3 semanas, que Sin se tardan causales. años sin causales, imagínense, señores, cuando imagínense, sean señores, aprobadas las si causales. son aprobadas las causales. Doctor. Cuando uno analiza fríamente esto, uno se da cuenta lo más vulnerable es que una violación. Y yo me planteo,
¿Quién debe cargar la mayor culpa? El violador. violador. El violador. El ok. que anda libre en El este que caso anda- que yo le estoy el violador. mencionando. Número 2, que está en riesgo la madre. Ok, pero ¿quién es el más vulnerable de los tres? La criatura. Es la criatura, porque no se puede defender. Claro. Es la criatura que está en el vientre. Entonces, eso... Pero fíjese lo que ajá. fíjese lo que se procura aprobar. Que el más vulnerable, sea el menos el que se culpable, sacrifique, sea el que pague. el que pague, Y lo último va a ser buscar al violador si hay tiempo. Sí, hay ¿qué tiempo, hacía la ley claro. mosaica? Y me metí en la Biblia otra vez. Si una joven era abusada en una ciudad, O sea, si era violada. si era violada, y la joven estaba en un lugar y podía dar voces, ¿el que pagaba? El El violador. violador. Pero si era en una ciudad y ella no daba voces, ¿quiénes pagaban? Pagaban los dos. Los dos eran descubiertos. Pero aquí se quiere juzgar al que no tiene la culpa. Al que no tiene la culpa. Aquí se quiere sentenciar a la criatura del vientre que no tiene culpa de esto. Hay muchísimas cosas engañosas acá. Sí, también Y- hay... Sí, y perdón, es bueno que la gente que nos está viendo sepa que la intención nuestra es precisamente tratar, hacer un esfuerzo de abrirle los ojos a los dominicanos. Hay muchas cosas. Número 1, que ustedes la escuchan en muchos medios poderosos. Número 2, hay muchas cosas que la escuchan con palabras más bonitas, Sí. tal vez en un programa más arreglado Sí. que este. Pero deben de escuchar a aquellos que también, a través de la iglesia, de las instituciones educativas, de programas como estos, deben de escuchar también lo que enseñamos para que no sean engañados. Y es hora de que los dominicanos aprendan a entender de que no somos estúpidos. Todas las propuestas las escuchamos, pero tenemos que aprender a detenernos y analizar. ¿Nos toman como estúpidos o realmente nos están queriendo traer un bien como dominicanos que somos? Adelante, Félix, doctora. si fuese verdad que las tres causales buscaran el bienestar de la mujer, lo que se estuviese debatiendo ahora es ¿qué vamos a hacer en los casos de niñas violadas? Perfecto. Vamos a tener estancias infantiles para cuidar a esos niños mientras esas niñas violadas pueden seguir estudiando en la Exacto. escuela. Vamos a suministrar un subsidio económico para que esa niña pueda ser trasladada de ese lugar donde fue abusada, porque tú sabes quiénes son los principales violadores, los del núcleo cercano, Incesto. son tíos, son vecinos, son padres. O sea que si se pone interés, esos violadores se pueden encontrar Fácilmente. y las sentencias. Pero Y las claro, sentencias, claro. siempre son personas Y decentes. esas personas que están ahí, si tú dejas a la niña viviendo ahí, probablemente pueda ser víctima de una violación de nuevo. Entonces, si fuese el interés de ayudar a la mujer y a la niña, ese sería el tema en discusión. ¿Qué vamos a hacer con la familia que va a traer al mundo un niño con una malformación? Bueno, vamos a ponerle un subsidio de educación o de salud gratuito, porque ustedes saben lo caro que es en este país tener un niño especial. Doctora, usted Y que ha crear trabajado centros. con terapia quizá de aprendizaje o sea, señores, si nosotros queremos ayudar a la niñez dominicana y queremos ayudar a las mujeres dominicanas, porque la única alternativa que nos están presentando es acabar con la vida del niño. Entonces, si ya está contemplado en el ordenamiento jurídico que en casos extremos terapéuticos se pueda ejecutar la terminación del embarazo luego de intentar salvar las dos vidas, ¿para qué sirven las tres causales? Si de verdad lo que quiere el Estado Dominicano y esas organizaciones que defienden la vida es proteger y cuidar la vida, ¿por qué no me dan otras alternativas? Vamos a pensar, por ejemplo, en trabajos que se puedan realizar desde el hogar, en soporte médico antes y durante el embarazo. ¿Tú sabes cuál es la principal causa de muerte materna en República Dominicana? Trastornos hipertensivos, ahí está el Sí. doctor, preeclampsia, Preeclampsia. trastorno hipertensivo, hemorragias. Entonces nos ponemos a pensar, ok, ¿por qué están muriendo las mujeres? ¿Es por falta de acceso a un aborto o es por otra vía o por otra causa? Ah, es por el problema hipertensivo.
Vamos a suministrar una mayor cantidad de cardiólogos para que asistan a las mujeres gestantes. Vamos a abrir más maternidades para que de manera gratuita las mujeres embarazadas tengan acceso a la salud pública. Ah, no, pero es más fácil acabar con el bebé. Sí, pensando en el tema de malformación. Yo hago ultrasonido por muchos años. Si pensamos en el porcentaje de productos que vienen con malformación, eso es muy ínfimo. Quizás pueda detectar en 15 o 20 años, quizás detecte 3, 4, 5 casos que tengan una malformación estructural que podamos identificar. Es decir, que el porcentaje es extremadamente bajo y la gran mayoría de las malformaciones congénitas no son detectables hasta que el producto nace. Podemos detectar una malformación del tubo neural, o bueno, un niño anencefálico que tiene, esas son groseras que podemos verlas, podemos ver en el primer trimestre un niño que podamos sospechar de un síndrome de Down, lo podemos ver perfectamente, podemos detectar uno que tenga una ventración, que tenga el intestino afuera, podemos verlo, podemos detectar una serie de cosas, pero la gran mayoría no se pueden no se van a detectar a través de ningún medio, sino hasta que el producto ha nacido. De manera que eso es una excusa muy barata, y cuando uno descubre, cuando uno logra ver una malformación, que la gran mayoría se descubren en el segundo trimestre, no en el primero, en el segundo trimestre, entonces hay que someter a esa paciente a una serie de evaluaciones extra. Hay que hacer una inocentencia, hay que hacer una serie de normas para ver si realmente es eso, porque puede haber un falso negativo, puede pensarse que hay una malformación y realmente no. Entonces, están tomando como ancla para probar estas cosas que cuando usted la analiza, se da cuenta que no son las que realmente están haciendo que las mujeres se provoquen los abortos, señores. No es verdad. Doctora no es verdad. Santa, ¿usted cree que sería cierto que si se aprueba la libertad del aborto, podrían disminuir los abortos porque ya, como ya es legal, pues ya no hay que hacerlo clandestinamente o en la calle, sino que se iría a un hospital y sería de manera más digna? Entonces, ¿aumentarían los abortos? ¿Se mantendría igual el porcentaje o disminuiría? ¿Qué usted cree? Déjame decirte que la realidad confirma que al contrario, va a ser masivo la práctica de aborto en la República Dominicana, porque se aprobó algo que ni siquiera se educó a la persona. Fíjense que las consecuencias emocionales que trae un aborto no se promueven en los medios de comunicación. A mí me gustaría que las personas que están promoviendo esto hagan entrevista psicológica a nivel emocional, por lo menos a 5 mujeres que han abortado. Pero difiero de usted, doctora, en algo. No tienen que hacer la encuesta. Ya ellos lo saben. Es que quienes están vendiendo esto, hace rato que tienen más conocimiento que nosotros de la realidad. Pero es que ellos quieren hacerse creer de que no, es que estamos intentando buscar un bien, pero hace rato que lo saben. Por eso estamos llamando a los dominicanos a que no se dejen vender esa idea de que se está buscando un bien. Nos están usando porque ellos conocen los resultados negativos, pero no le interesa porque hay intereses detrás de todo eso. Claro, y lo que dice la doctora Santa es tan certero que nosotros lo podemos verificar en los demás países que se ha aprobado el aborto libre. Señores, junto a El Salvador, Honduras, Nicaragua, el Vaticano y Malta, República Dominicana es el número 6 de los países en el mundo que todavía protegen y reconocen la vida desde la concepción. Entonces, en los otros países, fuera de esos 6, ¿qué ha ocurrido luego de la aprobación de las 3 causales? Un disparo exorbitante de los abortos. Pero mira qué dato curioso. Los abortos, si tú verificas cuál es la causa y analizas las estadísticas de la causa, como mencionaba el doctor, la malformación congénita y los casos de violación quedan
pero en un Claro. porcentaje demasiado mínimo. No es real. Los abortos libres son los que encabezan el listado en los países que se ha aprobado estas 3 causales y el aborto libre. Entonces, señores, por favor, ya la época de los indios pasó, ¿verdad? Eso es como que se cree un proyecto para cuando la luna salga de día. O sea, una cosa que es eventual, se quiere ahora movilizar al país y corran, pero eso es algo eventual. Pero se está vendiendo como que eso es Es algo la que es principal constante. necesidad, todo el Ok. tiempo. Bueno, señores, miren, tenemos que ir terminando porque tengo la desventaja de que al tener personas tan importantes, son ocupadas, entonces se tienen que ir de aquí casi ya. Y yo no quiero que se vayan así, dejándolo a ustedes. Miren, yo quiero motivarle a ustedes que dentro de sus posibilidades, cuando otras personas de otros medios le hagan comunicación, hay que ir. Porque miren qué sucede. La iglesia en República Dominicana a veces intenta hacer ciertas protestas solo con pancartas. Vamos a decir presente y no podemos decir que eso no es importante. Pero ¿qué sucede? Que quienes están inventando con estas filosofías están buscando muchas teorías Sí. y tienen a mucha gente convencida. Por lo tanto, si nosotros solamente buscamos una pancarta que diga no al aborto, todas las filosofías que la gente ha escuchado dicen no, pero ¿cómo? Pero estos evangélicos están locos. Ahora, cuando escuchan argumentos como estos, yo sé que hay mucha gente que está diciendo, pero, por lo tanto, tristemente, y yo tengo muchos colegas que están en el poder, tanto en el gobierno pasado como en este. Pero tristemente está comprobado. A nuestros gobernantes dominicanos no le conviene mucho que seamos demasiado educados y con mucho Claro. conocimiento. Porque a la hora en punto que se nos abran mucho los ojos, tengamos mucho conocimiento, que en las escuelas los estudiantes tengan nociones de la parte jurídica, de la parte médica, va a ser difícil que nos Manipular. engañen Sí. con cositas tontas. Mira este caramelito aquí. Entonces, lo que necesitamos es seguir ampliando el conocimiento, seguir nutriendo con datos como estos, para que entonces los dominicanos no vayan a dar una votación. ¿Por qué tú crees que el aborto? Bueno, no sé, pero hay que aprobarlo. Así funcionamos muchos dominicanos. Doctor. Quiero sí, antes de finalizar, Félix, yo pienso que esto que estamos haciendo en este momento sea una introducción. Bien. No hemos hablado de complicaciones emocionales, de complicaciones físicas. No hemos hablado de los riesgos de un aborto, porque es muy bonito si se hace un aborto, pero ellos no se han pensado todas las complicaciones, Pero y las perdón, secuelas Pero físicas. perdón, doctor, espérese. Ajá. Ahora que usted dice Sí. eso, ¿qué puede causar más daño en el cuerpo de una fémina? ¿Conservar una criatura en el vientre durante 9 meses o practicarle un aborto? O el aborto. El aborto, porque ok. el parto se va a desencadenar en una mujer promedio de manera natural. Ok, pero Trae emociones Y positivas. pero el pero se está aborto, vendiendo que no, que el aborto es una solución. Una solución muy Ok. peligrosa. Bien. Dicen aborto seguro y feliz. Ese es muy el eslogan. peligrosa. Al contrario. Aborto seguro y Todas las feliz. mujeres que me ha tocado interrogar y que he tenido que seguir emocionalmente, que se han provocado una muerte, ella le dijo algo: la culpa, la depresión, el trauma emocional, el trastorno de estrés postraumático, y eso es terrible, porque las heridas emocionales dan más brega para curar que una herida física. Una herida física, decimos los médicos, curable 14, 21 días. Una herida emocional tardará años en usted ayudar a una persona a recuperarse. Y hay heridas que nunca se van a recuperar. Así Esas es. mujeres que por un aborto quedaron estériles, que es una de las consecuencias, de las secuelas. La gente no sabe que un aborto y otro aborto va a llevar a esa mujer a una esterilidad. Y en el momento cuando quiera tener un hijo, ya habrá pasado su oportunidad. De manera que hay muchas cosas que decir en esto. Te voy a decir lo que dice Juan. Yo en particular tengo muchas cosas que decir, pero no quiero decírtelo con tinta y pluma. Espero que el hermano Félix
nos invite pronto Hagamos la parte y 2. hablaremos cara a cara. Bueno, vamos despidiéndonos de la gente y vamos a prometerle que hay una segunda parte. Y si persisten los que están a favor de este proyecto, haremos una tercera y una cuarta, pero no nos rendiremos. En el ámbito legal sucede exactamente lo mismo. Por ejemplo, lo que mencionaba el doctor, que un niño puede vivir fuera del vientre luego de las 25 semanas, 26 semanas. A nivel jurídico ya no sería aborto, sino infanticidio, porque estamos hablando de un ser humano que ya está completo. Entonces, aquí hay muchas aristas que se tienen que dilucidar para que la gente pueda entender que no es algo tan sencillo como aprobemos las 3 causales y todo estará bien. Wow, doctora, pero mire, ahora que usted dice eso, óigame algo. Yo veo que en los tribunales los abogados pelean. Si todo está establecido con artículo, el que roba tal y tal cosa, ¿por qué en un estrado hay un juez y hay 2 abogados peleando por algo que ya está escrito? Yo me imagino que a la hora en punto que se apruebe un aborto, esa misma ley o ese mismo artículo también va a traer pleitos de horas. No, porque el aborto fue por tal cosa. Entonces hay que buscarle al juez una prueba de esa criatura. Ahí hay algo sencillo. Tú te refieres al caso de la violación, pero veamos la composición genética de un ser humano. Son 23 cromosomas que aporta el hombre y 23 cromosomas que aporta la mujer. La mujer lo porta en su vientre, pero ahí hay material genético del hombre. Bien. Y si el hombre no quiere que se aborte, O sea, ahí viene un pleito entre 2 personas que hasta han que se aporta- amaban. Que demanda el Ministerio de Familia. Que se estaría solucionando si no se deja un tema tan importante en solo una de las partes. Entonces nos están complicando más las cosas. Claro. No poniéndola más ligera. Doctora, Claro. ¿qué usted cree? Déjame decirte que se están buscando soluciones para solo una parte, que es el cuerpo. Nosotros estamos compuestos cuerpo, alma y espíritu. Un embarazo no es sencillamente una garrapata que tú le quitas a un perro. Hay un apego emocional desde que la vida está ahí. Y hay mujeres que hasta el día de hoy están contando, hace 25 años, hace 30 años, que si no hubiese abortado, mi hijo estaría así. Hay consecuencias para toda la vida. Bien. Señores, gracias por venir. Ha sido un inmenso placer. Yo sé que la gente, sin lugar a equivocarme, va a ser edificada. Y a las mujeres le digo que es probable que con esto del aborto pueda suceder algo parecido a la droga. Te dan la facilidad para que la consumas. Cuando eres un adicto, la misma sociedad te da una patada porque no sirve. Le quieren facilitar a las mujeres practicarse un aborto. Cuando muchas de ellas caigan en problemas emocionales, en problemas médicos y en problemas jurídicos, esa misma sociedad que te dio la facilidad te va a decir, eres inútil, y te va a dar también una patada. Entonces, procuremos valorar lo bueno que tenemos. Gracias. Recuerde que usted no puede dejar de suscribirse a este canal, darle a la campanita para que disfrute contenidos como estos, súper interesantes.